Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ricardo Castañeda y este es un video para la clase de Sistemas de Soporte para la Toma de Decisiones de la maestra Claudia Nagay Aguirre de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, ahora voy a hablar sobre las diferencias entre las aplicaciones para la toma de decisiones de sistemas expertos e inteligencia empresarial. Pero primero debemos saber qué son los sistemas de soporte para la toma de decisiones. Los sistemas de soporte para la toma de decisiones o sistemas de soporte a las decisiones DSS, por sus siglas en inglés, Decision Support System, son muy amplios, debido a que hay muchos enfoques o aplicaciones para la toma de decisiones, de las cuales hablaremos más adelante. Y esto es debido a la extensa gama de ámbitos en los cuales se deben tomar decisiones, digamos, en una empresa. Estos sistemas de apoyo son del tipo OLAP, que proporcionan información y soporte para tomar una decisión. OLAP, por sus siglas en inglés, Online Analytical Processing, y su traducción al español, procesamiento analítico en línea, es una solución cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello, utiliza estructuras multidimensionales que contienen datos resumidos de grandes bases de datos o sistemas transaccionales. Se usan informes de negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de datos. Esta última es un campo de las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Bueno, como había mencionado anteriormente, hablaré de las diferencias entre dos aplicaciones, que son sistema experto e inteligencia empresarial. Para ayudar a la toma de decisiones, cabe mencionar que ninguna es mejor que otra, sino que se debe utilizar la que mejor se adapte a las necesidades de la empresa o al tipo de decisión que se necesite tomar en determinado momento. Así que antes de hablar en sí de la diferencia, hablaremos de qué se trata cada una de ellas. Bueno, la primera aplicación de la que hablaré será Sistema Experto, ES por sus siglas en inglés que significan Expert System. El sistema experto o sistemas expertos son llamados así porque emulan el razonamiento de un experto en un dominio concreto y en ocasiones son usados por estos. Con los sistemas expertos se busca una mejor calidad y rapidez en las respuestas, dando así un lugar a la mejoría de la productividad del experto. En una explicación más concreta tenemos que es una aplicación informática capaz de solucionar un conjunto de problemas que exigen un gran conocimiento sobre un determinado tema. Un sistema experto es un conjunto de programas que sobre una base de conocimientos poseen información de uno o más expertos en un área específica. Se puede entender como una rama de la inteligencia artificial, donde el poder de resolución de un problema en un programa de computadora viene del conocimiento de un dominio específico. Estos sistemas imitan las actividades de un humano para resolver problemas de distinta índole. No necesariamente tiene que ser inteligencia artificial. También se dice que un sistema experto se basa en el conocimiento declarativo, que son hechos, objetos y situaciones, y en el conocimiento de control, que es información sobre el seguimiento de una acción. Debido a esto, en la actualidad se están mezclando diferentes técnicas o aplicaciones, aprovechando las ventajas que cada una de estas ofrece, para poder tener empresas más seguras. Un ejemplo de estas técnicas serían los agentes que tienen la capacidad de negociar y navegar a través de recursos en línea. Y es por eso que en la actualidad juega un papel preponderante en los sistemas expertos. ¿Cómo está conformado el sistema experto? El sistema experto está conformado por una base de conocimientos. Contiene conocimiento modelado extraído del diálogo con un experto. Una base de hechos. Contiene los hechos sobre un problema que se ha descubierto durante el análisis. Un motor de inferencia. Modela el proceso de razonamiento humano. Módulos de justificación. Explica el razonamiento utilizado por el sistema para llegar a una determinada conclusión. Y la interfaz del usuario, que es la interacción entre el sistema experto y el usuario, y se realiza mediante el lenguaje natural. Las ventajas y desventajas. Algunas ventajas que tiene un sistema experto son la permanencia. A diferencia de un experto humano, un sistema experto no envejece y por tanto no sufre pérdida de facultades con el paso del tiempo. Replicación. Una vez programado el sistema experto lo podemos replicar infinidad de veces. Rapidez. Un sistema experto puede ofrecer información de una base de datos y realizar cálculos numéricos mucho más rápido que cualquier ser humano. Bajo costo. A pesar de que el costo inicial puede ser elevado, gracias a la capacidad de duplicación, el coste finalmente es bajo. Entornos peligrosos. Un sistema experto puede trabajar en entornos peligrosos o dañinos para el ser humano. Fiabilidad. Los sistemas expertos
no se ven afectados por condiciones externas. Un humano sí, por ejemplo, cansancio, presión, etc. Consolidación, varios conocimientos y tiene apoyo académico. Y las desventajas serían sentido común. Para un sistema experto no hay nada obvio. Por ejemplo, un sistema experto sobre medicina podría admitir que un hombre lleva 40 meses de embarazos, al no ser que se especifique que esto no es posible ya que un hombre no puede tener hijos. Lenguaje natural. Con un experto humano podemos mantener una conversación informal mientras que un sistema experto no se puede. Capacidad de aprendizaje. Cualquier persona aprende con relativa facilidad de sus errores y de errores ajenos. Que un sistema experto haga esto es muy complicado. Perspectiva global. Un experto humano es capaz de distinguir cuáles son las cuestiones relevantes de un problema y separarlas de cuestiones secundarias. Capacidad sensorial. Un sistema experto carece de sentidos. Flexibilidad. Un humano es sumamente flexible a la hora de aceptar datos para la resolución de un problema. Conocimiento no estructurado. Un sistema experto no es capaz de manejar conocimiento poco estructurado. Como pueden observar, hay muchas de las ventajas y desventajas que tienen son referidas a grandes diferencias entre un humano y una máquina. Bueno, una vez que hablamos del sistema experto, hablemos un poco sobre inteligencia empresarial. Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI, del inglés Business Intelligence, el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa. Es posible diferenciar datos, informaciones y conocimientos, conceptos en los que se centra la inteligencia empresarial, ya que como sabemos, un dato es algo vago, por ejemplo, 10.000. La información es algo más preciso, por ejemplo, las ventas del mes de mayo fueron de 10.000. Y el conocimiento se obtiene mediante el análisis de la información, por ejemplo, las ventas del mes de mayo fueron 10.000. Mayo es el mes más bajo de ventas. Aquí es donde entra BI, ya que al obtener conocimiento del negocio, una vez capturada la información de todas las áreas de la empresa, es posible establecer estrategias y cuáles son sus fortalezas y debilidades. El término inteligencia empresarial se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. Las herramientas de inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de los datos de producción, con información relacionada con la empresa o sus ámbitos y con datos económicos. Mediante las herramientas y técnicas ELT, extraer, cargar y transformar, o actualmente ETL, que es extraer, transformar y cargar, se extraen los datos de distintas fuentes, se depuran y preparan, que es la homogeneización de los datos, para luego cargarlos en un almacén de datos. La vida o el periodo de éxito de un software de inteligencia de negocios dependerá únicamente del éxito de su uso en beneficio de la empresa. Si esta empresa es capaz de incrementar su nivel financiero, administrativo y sus decisiones mejoran la actuación de la empresa, el software de inteligencia de negocios seguirá presente mucho tiempo. En caso de lo contrario, se será sustituido por otro que aporte mejores y más precisos resultados. Por último, las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de las representaciones basadas en consultas para crear un cuadro de mando integral que sirve para base de la presentación de informes. Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las siguientes características. Una es la accesibilidad de la información. Los datos son fuente principal de este concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos con independencia en la procedencia de estos. La segunda sería el apoyo de la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la información de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular solo aquellos datos que les interesan. Y la tercera es la orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. Y bueno, por último, la diferencia entre inteligencia empresarial y sistema experto. La diferencia entre estas dos aplicaciones sería que en inteligencia artificial se recopilan y almacenan datos de situaciones pasadas para hacer estadísticas y así poder dar solución a problemas futuros.
y para esta aplicación no es importante de dónde salió la solución, sino que haya una. Mientras que en sistema experto se simulan las respuestas que daría un experto en el tema, del cual se necesita una solución, e interactuando con el sistema metiendo datos del problema, el sistema dará una solución, además de dar una explicación de cómo se llegó a dicha solución. Como ven, el cómo se obtienen las soluciones y cómo se representan esas soluciones finales es la diferencia entre las dos aplicaciones. Aunque la aplicación de sistema experto para mí parece más llamativa, no se debe olvidar que se debe usar la aplicación que mejor se adapte a las necesidades. Y bueno, por mi parte sería todo en este video. Muchas gracias por todo. Fin.